Sonríe, esto es un podcast, el espacio de institutos odontológicos para cuidar de tu salud bucodental y de tu sonrisa, porque tu bienestar empieza aquí. En este nuevo episodio, además, hablaremos de una de las amenazas, yo creo que no sé si la más común, pero sí la más conocida, la que nos lleva a la consulta y la que seguramente desde bien pequeños vamos escuchando. Es la famosa caries. Hoy os explicaremos qué es exactamente una caries, por qué se forma y, lo más importante de todo, cómo podemos prevenirlo, cómo tenemos que tener una correcta salud bucodental y sobre todo una buena higiene, qué instrumentos, como veréis por aquí, tenemos que utilizar, cuál es la mejor elección para un cepillo de dientes. Y para hacerlo tendremos con nosotros y haremos sonreír a la doctora Yolanda de los Santos. Hoy nos hemos ido hasta una de las clínicas de institutos odontológicos que tenemos en Madrid. Yolanda, bienvenida a Sonríe, esto es un podcast. La doctora Yolanda de los Santos es odontóloga general especializada en prótesis dental. Actualmente trabaja en la Clínica de Institutos Odontológicos de Atocha, en Madrid, y es la directora médica del centro. Su mayor pasión es viajar. Buenos días, Elena. Pues aquí estamos para intentar resolver todas las dudas que se planteen y que tanto les preocupan a nuestros pacientes. De hecho, mira, voy a empezar con una pregunta que no es mía. Mi hijo muchas veces, tú es lo que le dices, ¿no? Te tienes que cepillar los dientes, es un poco la amenaza, como decíamos, ¿no? de la caries que tenemos desde que somos pequeños. Hasta que te preguntan, ¿qué es exactamente una caries? Le dije, mira, lo tenemos muy fácil porque se lo voy a preguntar directamente a la dentista. ¿Qué es una caries? Pues a ver, una caries es muy sencillo también. Es un proceso de destrucción del diente que está producido por unas bacterias que tenemos en la boca. Las bacterias lo que hacen es alimentarse de los restos que nosotros dejamos en las comidas o cuando bebemos y no tenemos una correcta higiene, produciendo unos ácidos que producen la desmineralización del esmalte. Y eso es lo que es básicamente una caries. Es muy sencillo. Por lo tanto, cuando nos dicen que las chucherías, el azúcar, es decir, que la alimentación es muy importante también para cuidar pues, el equilibrio que hay en la boca, es cierto. Totalmente, es totalmente cierto porque esos alimentos, esos azúcares, es el alimento que utilizan esas bacterias para producir esos ácidos. Entonces, estamos dándoles totalmente su medio para que produzcan esas lesiones en los dientes. Yolanda, ¿qué me dices de los chicles? A veces cuando tienes a mano un cepillo te dicen, bueno, pues cómete un chicle, ¿no? Que al final con la salivación, con todo, ya quedará la boca un tema de acidez, ¿no? Si no tengo mal entendido. ¿Es válido? Sí, a ver, el chicle lo que nos hace no es sustituir el cepillado dental, pero bueno, como una medida de urgencia, el chicle siempre sin azúcar, que sean no cariogénicos, de xilitol, pues lo que hace es un arrastre de los restos de alimentos que podemos tener en los dientes y nos puede ayudar como una medida de urgencia si no tenemos a mano, como digo, el cepillo dental, pero no sustituye a un cepillado correcto. ¿Hay alimentos que son protectores de los dientes en este sentido, aparte del chicle? ¿Habría otro sustituto? Sí, el sustituto, bueno, tenemos lógicamente las dietas ricas en calcio, como pueden ser los productos lácteos, o las verduras de hoja verde, que sí que tienen calcio, por ejemplo con flúor también, los pescados azules, y luego a nivel igual un poquito que puede compararse con el chicle, pues frutas o verduras como puede ser la zanahoria, la manzana, que también si no tenemos un cepillo a mano pues nos puede hacer la función de limpieza en ese momento. Hoy hablaremos de cómo es el correcto cepillado, que ya lo hemos dicho, pero antes, ya que estamos hablando de los pequeños de la casa, sí que me gustaría hacer un matiz que yo creo que no todo el mundo sabe, y es que las caries, que tenemos esta imagen, ¿no?, del diente blanco con el punto negro, ¿no?, con la caries donde se está produciendo pues esta pequeña destrucción del diente, pero en el caso de los dientes de leche, los dientes de cuando somos pequeños, es de color blanco, es diferente. Sí, así es. Las caries en los dientes temporales muchas veces nos puede llevar a surgir alguna duda porque estas manchas blancas indican que tenemos una desmineralización del esmalte. Entonces, aún así, hay que tratarlo. O sea, no es dejarlo y ver cómo evoluciona. Depende de los casos y de cada niño, de los factores que tenga cada niño y cada boca. Pero efectivamente, cuando hay una mancha blanca ya hay una desmineralización del esmalte y hay que vigilarlo y en muchos casos tratarlas.
Por lo tanto, esta imagen o esta idea, ¿no?, de que el diente de leche no hay que cuidarlo tanto, mentira. Tenemos que cuidar el cepillado y una correcta higiene desde el primer diente prácticamente. Totalmente, totalmente. Desde que sale el primer diente en boca, en los bebés incluso ya es posible, vamos, que los pediatras les indican revisiones bucodentales o para prevenir algún problema. Y a partir de los 2 años ya está totalmente indicado que los niños vengan a la consulta para que les revisemos, que se vayan familiarizando con el entorno, luego evitar posibles miedos y fobias y sobre todo pues prevenir problemas futuros que luego traen tratamientos más complejos, complicaciones, etcétera. O sea que totalmente indicado. De hecho, no hablaremos de fobias porque ya tenemos un capítulo dedicado exclusivamente a ello, por tanto, os animo a que lo vayáis a escuchar si queréis ver también cómo desde institutos odontológicos pues trabajamos toda esta parte. Y ya que hablamos de niños, uno de los dientes que tú me has señalado, me has dado tú la pista, es a ver si lo digo bien, el primer molar permanente. Es un diente que no tiene recambio y, sin embargo, como no siempre lo tenemos en cuenta los padres, se tiene que tener mucho cuidado con él para el correcto cepillado. Exactamente. Es un diente que es de los más importantes, además, en la boca, porque es el que produce una estabilidad en la oclusión cuando erupciona. Es el molar de los 6 años y este diente, como bien has dicho, no sustituye a ningún diente temporal. Entonces, muchas veces los padres se les pasa un poquito por encima y parece que es un diente temporal, no lo dan la importancia que tiene y además aparece en una zona que no había antes otra pieza. Entonces los niños no están acostumbrados a llevar el cepillado tan atrás, con lo cual hay que incidir en ello y explicárselo muy bien a los padres y a los niños para que eso no ocurra. En torno a los 6 años hemos dicho, a los ¿no? 6 años. Para tenerlo en cuenta. A los 6 años. Hemos explicado qué es una caries, hemos explicado cómo se pueden formar. Yo creo que también tenemos que explicar qué tratamiento hay, el famoso empaste. ¿En qué consiste? Pues un empaste es un procedimiento dental que hacemos a diario en la clínica. Consiste en restituir ese tejido dentario que ha sido dañado. Puede ser por una caries, que es lo más frecuente, también por fracturas dentales, que también hay que sustituir ese tejido, y darle una función y una estética al diente que había perdido. ¿Todo el mundo tiene la predisposición a tener caries? Es decir, aparte, si yo tengo un buen cepillado, tengo una correcta higiene bucodental, ¿tengo las mismas probabilidades de tener caries que otra persona? Porque hay veces que hay personas que son como más propensas, ¿no? Que dicen, ostras, me lo cuido mucho la boca, pero no hay manera, siempre me acaban saliendo. Sí, así es. Lógicamente, una correcta higiene bucal y estar todo el día pendiente de esta higiene es fundamental, pero también es verdad que hay algunos pacientes que tienen más predisposición a tener caries. Pues puede ser por la composición de la saliva, por la estructura del esmalte, que su esmalte es más débil, entonces hay que cuidarse más y tenemos que estar más pendientes de ello. También una respuesta inmunitaria del paciente. Cada paciente tenemos una respuesta inmune que nos protege más o nos protege menos de la caries, o sea que eso es correcto. Supongo que al final con el tiempo cada uno es consciente, ¿no? También. Claro, sí, cada paciente luego es un mundo y hay que tratar como cada caso como si fuera único. O sea, no hay que dar unas normas generales, pero luego en el sillón, en la consulta, es cuando vemos realmente las necesidades que tiene cada paciente. Nos vamos ahora al barómetro de la salud bucodental, que además ha visto la luz hace muy poquito, la versión de este 2025, y hay un dato sorprendente a nivel de higiene bucodental, y es que los más pequeños justamente se lavan los dientes una vez al día o menos, es decir, prácticamente podríamos decir que hay menores de 5 años que igual no han cogido aún el cepillo, no han cogido este hábito y no se lo lavan. Es sí más o menos preocupante. ¿Cómo lo tratáis desde consulta? ¿Cómo hacéis esta parte, esta gestión, ¿no? de enseñar a los padres que es igualmente importante? Sí, a ver, eso es un dato que efectivamente es preocupante porque, bueno, mínimo hay que lavarse 2 veces al día, 3, lo ideal. A mí siempre me decían después de cada comida. No sé si sería correcto o no, o es demasiado igual. Depende de qué tipo de alimento ingieras. En los niños, por ejemplo, sí que si han tomado chuchería, chocolates, que no deben, pero bueno, dulces, ahí sí que después de cada comida hay que cepillarse los dientes. Pero mínimo 2 veces al día. La vez que es más importante es por la noche también. Es porque tenemos la boca cerrada, no tenemos la producción de saliva, entonces no nos está protegiendo esa saliva de la acción de
de los ácidos. Entonces es la vez que es más importante, por la noche. Y siempre antes de la comida, por ejemplo, el desayuno sí que es muy habitual a veces que se los laven antes, ¿no? de desayunar y después ya pues para el cole, no, tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés, tendría que ser después del desayuno. Y lo que me estabas comentando antes del hábito, como hemos comentado antes, que sí que es muy importante que los niños desde muy pequeños tengan el hábito de venir a las revisiones. Con 2 años ya pueden venir para que les revisemos, veamos cómo va su erupción y entonces, pues lógicamente en ese tiempo van a ir mejorando su técnica de higiene, se les van a ir explicando cómo se deben cepillar, con las higienistas, los padres, un poquito más de educación a nivel de bucodental, que eso también en muchos casos falta. De hecho, el empaste es el tercer tratamiento, según el barómetro que realizáis en consulta. Eso también nos da un poquito de pista de cómo actuamos los pacientes, ¿no? Porque cada vez menos, pero sigue estando allí siempre la caries. Sí, efectivamente. Intentamos que cada vez pues, haya más prevención, pero la caries es uno de los motivos principales de acudir al dentista, sobre todo cuando hay dolor, que eso es cuando ya el proceso está más avanzado y los tratamientos son más complejos. Por eso la importancia de prevenir y no llegar a tener dolor y a tener que realizar tratamientos más complejos, más costosos y que sean más complicados a nivel de tanto para nosotros como para los pacientes. Has dicho una cosa interesante y es venir no cuando ya te duele. Pero claro, ¿cómo podemos saber si tenemos una caries si al final el síntoma que nos lleva a ir al dentista es el dolor? Me duele la muela, me duele el diente y por eso voy al dentista que me miren. Exactamente, de ahí está clarísimo la importancia de las revisiones periódicas, donde nosotros podemos ver cosas en boca que si no se hacen las revisiones es imposible verlas. Y también las pruebas diagnósticas. Las radiografías son fundamentales. Las caries interdentales, que son una de las mayores causas de pérdidas de dientes, de endodoncias, si no hacemos una radiografía es imposible verlo en muchos casos. Entonces ahí está la importancia de las revisiones y hacer esas radiografías en el momento correcto. Porque no hay otro síntoma, ¿no? Más allá del dolor, es decir, ¿puedes notar, no sé, sensibilidad o alguna otra cosa? Se puede notar sensibilidad, pero bueno, la sensibilidad es un síntoma que abarca más temas, no solo por caries. Podemos tener pérdida de esmalte por otros motivos, por bruxismo, por mal cepillado. Hay más temas que pueden afectar a la sensibilidad dental, pero la caries normalmente es el dolor o cuando ya vemos la cavidad que nos molesta porque se nos quedan restos de alimentos, entonces ya notamos algo. Pero en estas caries interdentales que te digo no hay muchas veces ningún tipo de síntoma, solo aparece cuando vemos la radiografía. Incluso nosotros en la inspección no la podemos ver. Y prácticamente, no quiero dar cifras, pero sí que sabemos que 8 cada 10 personas han tenido una caries, por lo tanto es importantísima la revisión para todo el mundo, podríamos decir, no excluiríamos a nadie aquí. No. En este tipo de las revisiones entra todo el mundo, no hay que excluir a nadie. No se puede escapar nadie. No, niños, adultos, ancianos, todo el mundo. Si tuviéramos una caries, si notamos este dolor, una cosa que puede pasar muy habitualmente, ¿no? Me duele un poco pero lo aguanto, me tomo pues un ibuprofeno, me tomo una pastilla y se me pasa un poco el dolor y así voy aguantando unos días. ¿Qué puede llegar a pasar si no vamos al dentista y no nos tratamos esta caries? Pues eso es uno de los mayores motivos de urgencias que vienen a la consulta. Pacientes que empiezan con un dolor, se toman algo, se pasan unos días, se camufla ese dolor y realmente luego vienen los problemas. Claro, hay que ver si hay un dolor es porque está produciéndose ya afectación del nervio normalmente en las caries. Entonces los tratamientos se complican más, hay que hacer endodoncias, tratamientos de conductos, incluso puede llegar a tener infecciones, abscesos y hasta la pérdida de la pieza. Entonces no hay que dejar llegar a esas fases, hay que en cuanto se nota algo o incluso sin notarlo, lo que estábamos hablando anteriormente de la prevención, de las revisiones, la importancia de las revisiones mínimo una vez al año, lo óptimo 2 veces al año es fundamental para que no ocurran esas cosas. Por tanto, el tratamiento no es solo un empaste, sino que iría muchísimo más allá. Efectivamente. En la fase inicial, si la caries afecta al esmalte, a la dentina, se hace una obturación, un empaste, pero si la caries evoluciona, afecta a la pulpa, va profundizando, entonces ya el tratamiento se complica. Hay que hacer un tratamiento de conductos, lo que llamamos una endodoncia, porque lo que se llama vulgarmente que la caries llega al nervio. Con lo cual, incluso hay casos que puede afectar a la raíz, con lo que complica todo, puede llegar a la extracción de la pieza, problemas de espacio, de maloclusiones, tratamientos con implantes, bueno, todo se complica más.
Por supuesto. ¿Cómo vamos de salud bucodental en España? ¿Cómo crees que vamos? Viendo a tus pacientes. Bueno, yo creo que hemos mejorado bastante. Lo que pasa que todavía nos falta es la base, que es lo que estamos hablando en toda la conversación, que es la prevención. O sea, el prevenir, el venir a las consultas aunque no haya dolor, el cumplir esas revisiones, sobre todo muy importante en los pacientes, por ejemplo, que tienen problemas, no es el tema, pero en los pacientes que tienen problemas de encías, pacientes periodontales, tienen que cumplir a rajatabla todas sus revisiones, su plan de tratamiento, porque si no, el tratamiento que se hace en clínica, si en casa no se corrobora, no se lleva a cabo, no es válido. Tenemos algunos instrumentos encima de la mesa que no son casualidad, los hemos puesto expresamente para poner un poquito a prueba, a ver qué conocimientos tenemos y si hacemos las cosas bien o no las hacemos bien. Yo creo que lo principal es elegir un buen cepillo. Y aquí te tengo que preguntar, ¿cuál es mejor, el eléctrico o el manual? Pues, a ver, tenemos actualmente en el mercado hay infinidad de productos para la correcta higiene bucal. Tenemos una gama muy amplia. Entonces, es verdad que muchas veces cuesta elegir cuál es el que es el adecuado para nosotros. También es verdad que en clínica, depende de las necesidades de cada paciente, nosotros les vamos a indicar qué es lo que tenemos que utilizar en cada caso o en cada proceso. El cepillo eléctrico, pues hay estudios que demuestran que tiene una mayor eficacia a la hora de remover esa placa bacteriana, que es la principal causante de todo. Pero un correcto cepillado con un cepillo manual también sería perfectamente válido. También sería válido. Es verdad que estos cepillos en pacientes que tenemos pues, dificultades porque tenemos poca destreza con el manual o con alguna limitación física, alguna enfermedad también mental, pues lógicamente están mucho más indicados para el cepillado. Pero cualquiera de los dos, si se hace de una forma correcta, es válido. Tenemos el infantil, si te parece, también, ya que hablábamos de los más pequeños, para no olvidarlos. Sí. Tienen que tener un cepillo que es más pequeñito, supongo, ¿no? Y que se adapta un poquito más a la boca que tienen los niños. Efectivamente. No lo he dicho anteriormente, pero es muy importante también en el cepillo manual el cabezal, el tamaño del cabezal, que sea un cabezal, yo siempre digo, de tamaño medio, porque hay unos que tienen el cabezal muy grande, que en bocas normales, en bocas pequeñitas, cuesta mucho llegar y no hacemos el cepillado correctamente. Los cepillos infantiles, pues sí, están adaptados a las bocas de los niños, tienen un cabezal más pequeñito y llegan correctamente si se hace de una forma a todos los dientes. La dureza también de las cerdas, Sí. si es más duro, si es medio, o cuál tendríamos que yo coger. a un paciente que tenga una boca sana le recomiendo un cepillo de cabezal medio de dureza media de las cerdas. Las cerdas suaves depende la presión que ejerza cada paciente a la hora del cepillado. Podemos tener problemas porque hay pacientes que lo hacen de una forma muy suave y no hacen un correcto barrido de la placa bacteriana, o al revés, pacientes que hacen mucha presión y pueden hacer lesiones y erosiones en los dientes que se ven. Entonces, como una boca sana, normal, una dureza media. Vale, tenemos que ser un poquito conscientes también de la presión que ejercemos, ¿no? Claro. Porque hay gente que dice que es presión aprieto, es que no me lo noto limpio, o al revés. Claro, ese es el problema también con los cepillos eléctricos, que también otra de las ventajas que tienen, que muchas veces tienen unos sensores, unos temporizadores, que son de 2 minutos normalmente, para que hagamos un correcto cepillado en ese tiempo. Unos sensores de presión, que también nos indica si estamos haciendo una presión correcta o nos estamos pasando de esa presión o nos falta presión. O sea que también es más completo a la hora de saber un poquito cómo nos cepillamos los dientes. ¿Cuánto rato tendría que durar el cepillado? 2 minutos, mínimo 2 minutos. Yo les digo a mis pacientes, a los niños, te pones una canción en el móvil. Voy a decirte lo de la canción. Una canción en el móvil y es lo que dura una canción, como mínimo. Hemos hablado del cepillo, tenemos que poner evidentemente una pasta. ¿Qué pasta es la idónea? ¿Cuál tendríamos que elegir? ¿Con flúor, sin flúor? ¿Depende de la edad? ¿Depende del tipo de boca? Con las pastas pues pasa un poco igual que con los materiales que tenemos para una correcta higiene. Hay infinidad de pastas, infinidad en el mercado, infinidad de productos. Una pasta fluorada yo la recomiendo casi en el 99% de los casos porque protege el esmalte. En pacientes que tengan otros problemas como la enfermedad periodontal, ahí estamos hablando de otro tipo de pastas que tengan esos elementos o esos componentes que actúen en sus encías. Entonces, una pasta fluorada en general yo la recomiendo a todo el mundo. ¿Qué tenemos que mirar en la pasta para saber si una pasta es buena o no es buena?
Bueno, ahora en el mercado vienen muy detallado todas las composiciones de las pastas. Es verdad que hay algunas que son las pastas que suenan mucho en publicidad o a nivel de... Sí, sí, aquí el marketing hace mucho trabajo. Exactamente, que son las pastas blanqueadoras, las famosas pastas blanqueadoras que todos los pacientes, pues estoy utilizando una pasta blanqueadora. Con eso, ojo, hay que tener cuidado porque muchas llevan unos productos que son muy abrasivos que podemos dañar el esmalte, porque en realidad las pastas blanqueadoras no tienen ningún componente que esté demostrado que blanqueen el diente. Hacen una fricción, una limpieza de esas manchas que tenemos en los dientes, pero ojo, que pueden ser abrasivas y podemos dañarnos los dientes. O sea que... Vamos, ya que hablabas más de pastas blanqueadoras, yo creo que aquí las redes sociales, ¿no? Sí. Y el hecho que tengamos tanta información hace que a veces la información que nos llega no nos dice toda la verdad. Y también nos están llegando, por ejemplo, pues un irrigador, el hilo dental, cepillos interdentales, es decir, cada vez tenemos como un abanico mucho más grande de instrumentos, ¿no? Para cuidar nuestra boca. Entonces, a mí me gustaría que explicar cuáles son imprescindibles y cuáles son para casos determinados, no para que todo el mundo los tenga todos. Por ejemplo, el hilo dental sí que sería un imprescindible, un complemento a tener en casa. Sí, esto es muy importante. El hilo dental es imprescindible en cualquier paciente, incluso en los niños y en cualquier tipo de boca. Esto es lo que hacemos, el limpiar los espacios que hay, las caras que hay entre los dientes, esas paredes que con el cepillo es imposible llegar, no accedemos con las cerdas. Con el hilo dental hacemos esa función de arrastre de esos restos de alimentos o de la placa bacteriana que está entre los dientes. En pacientes que tengan espacios un poquito más abiertos por la colocación de los dientes o que sean pacientes periodontales, que tengan enfermedad periodontal, que se crean unos huecos entre esos espacios, entre esos dientes y esas encías, ahí está más indicado los cepillos interdentales. Hay muchísima variedad también de tamaños. Este es el micro, pero luego tenemos por aquí este que es más grueso. Los hay cónicos, los hay cilíndricos, adecuados a cada espacio y a cada paciente. Y luego es fundamental también individualizar cada boca y cada paciente para una correcta higiene, depende de cada caso. ¿Qué me dices del irrigador? Que Sí. lo teníamos aquí. Este nos faltaba. Además, también pues la tecnología, ¿no? Nos ha llevado Sí. a que sea todo mucho más práctico, pero tampoco hace falta que todos hagamos esta inversión. ¿Para Sí. qué sirve? Igualmente, el irrigador no sustituye a un cepillado o a un hilo dental, no es un sustituto para una correcta higiene. Es para determinados casos, pacientes que llevan en boca coronas o prótesis sobre diente o sobre implante, que siempre se quedan algunos espacios un poquito más abiertos entre el diente y la encía, y con el irrigador sí que logramos eliminar con un arrastre, una función de arrastre. Simplemente es un depósito que lleva agua, con la cánula presionamos el botón y sale el agua y el aire a presión para hacer esa función de limpieza de arrastre. Entonces sí que es muy importante en esos pacientes que llevan implantes. Para la salud perimplantaria de los implantes es imprescindible. Yo la recomendaría siempre. El colutorio, el enjuague bucal, es otro de los complementos, ¿no? que podemos tener en nuestro baño. ¿Es necesario siempre? ¿Es recomendable? Sí. También los colutorios también es otra de las cosas que tenemos para la higiene dental. Normalmente el orden correcto, que también esto es una pregunta que hace mucha gente, el orden de cuándo... Hay un orden también. Un orden lógico, pero bueno, sería el cepillado, el hilo dental. Y el colutorio sería lo último después para limpiar, arrastrar todos los restos que hemos ido retirando con los cepillos, eliminarlo con el colutorio. Hace esa función de arrastre de limpieza, por una parte, pero por otra parte también la composición, los elementos que llevan los colutorios, que también hay colutorios con flúor, hay colutorios que son para las encías, que llevan unos productos que son determinados para las encías, para romper esos enlaces que hay de las bacterias, esa placa bacteriana que hablábamos al principio, que es tan importante tanto en la caries como en la enfermedad periodontal. El colutorio hace que esos enlaces esas uniones de las bacterias, intentar romperlo para que ese biofilm o placa bacteriana no se acabe sumando, no se acabe formando más y prevenir que tengamos más problemas. Es fundamental. Estamos hablando mucho de dientes, pero también tenemos la lengua. La lengua también se tiene que limpiar. También es importante, que muchas veces nos olvidamos y pocos pacientes lo hacen. Existen los raspadores linguales. Es muy importante porque con ellos eliminamos las células muertas que tenemos en la superficie de la lengua y las bacterias, que muchas veces son las causantes de tener un mal sabor de boca, un mal olor, está producido por las bacterias que tenemos en la lengua. Entonces, desde la parte posterior,
Con el rascador lingual eliminamos todas esas células y mejora mucho también todos esos problemas. Vale, Yolanda, entonces un poco a modo de resumen, hemos explicado que hay gente más propensa, que la higiene es fundamental. Hay otros factores, por eso, que también pueden influir en el hecho de tener o no tener una caries. Sí, a ver, yo creo que casi todos los hemos tratado ya, como es una correcta higiene, fundamental, una dieta que no sea rica en azúcares, el flúor, o sea, utilizar el flúor. La edad del paciente también influye. En los niños el esmalte está menos desarrollado y son más propensos a tener caries, por eso es un poquito más importante insistir en ellos. Luego también hay enfermedades que pueden cursar con una reducción del flujo salival, que también influye. Entonces ahí también eres más propenso a tener esas caries, como pueden ser la diabetes o algunas enfermedades autoinmunes. Y los pacientes con radioterapia también es importante, que tienen una disminución de la saliva. Y algunos fármacos que también directamente producen la disminución de saliva, como fármacos antidepresivos, antihipertensivos, fármacos psicóticos, que también es importante tener en cuenta en esos pacientes que tienen unas necesidades especiales y que necesitan pues, otro tipo de tratamientos y de prevención. Pues ya lo sabéis, a visitar al dentista, a hacer revisiones, a cuidarse, y será la manera pues, de evitar al máximo posible esta amenaza, ¿no? Este enemigo que tenemos entre nosotros. Eso y que es. esperemos que nos visite lo menos posible. Yolanda, ¿qué te parece si nos vamos a sillón a hablar de otras cosas? Pues perfecto, vamos para allá. ¿Recuerdas tu primera visita al dentista? Pues sí, más o menos tendría a lo mejor como 5 o 6 años y sería por alguna caries en algún diente temporal. Y era en las clínicas estas que había anteriormente, que eran en edificios, en pisos, que es donde vivía el dentista, es donde se hacían los tratamientos. Hace años ya. Acaba la frase. Soy dentista, ¿por qué? Pues yo siempre iba enfocada a las ciencias de la salud. Entonces, yo soy de la segunda promoción de odontología. Es la segunda promoción que no había que hacer, la especialidad de estomatología con medicina, y me decanté por esta carrera. Del 1 al 10, ¿cuánto te gusta ir al dentista? Un 8. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en la consulta? Pues me han pasado muchas cosas, pero así una cosa muy graciosa, pues que entre el paciente, decirle, te puedes sentar en el sillón, y el paciente pues descalzarse, quitarse los calcetines y sentarse para que le tratara. ¿Qué no le confesarías nunca a tu dentista? Pues alguna vez se me olvida ponerme la férula de descarga, por ejemplo, alguna noche, por algún motivo. ¿Qué te hace reír? Pues una buena película, una comedia, una buena peli de comedia. ¿Una afición que se pueda compartir? Pues me gusta mucho viajar, practico yoga y también el cine. ¿Con qué música trabajas y con cuál te gustaría trabajar? Pues trabajamos con el hilo musical de institutos odontológicos y pues una música que me gusta, por ejemplo, de Enya, una música un poquito más relajante, con sonidos de la naturaleza y de ese estilo. Hasta aquí el episodio de hoy, donde ya veis que hemos hablado de este enemigo invisible que tenemos tan presente en nuestras vidas, pero que si llevamos una correcta higiene y vamos visitando al dentista, podemos mantener a raya. Este ha sido el episodio de hoy. Tenemos muchísimos más. Nos podéis seguir, como siempre, a través de las diferentes plataformas de audio y de vídeo, y si no, a través de nuestras redes sociales en institutos odontológicos, donde estaréis al día de todo. Hasta pronto.